Cuatro chovos que baixaron por bache de Chafiana fueron diciendo a buxonte chume cheite chinuchana. Y vamos a contar lo de la braña en mayo, cuando empezaban las vacas a subir para la braña. Entonces había que subir, cuando aquella nevaba mucho, y había que subir a guardar unos días las vacas en la braña para que no cayeran los jatos en los traves de la nieve o en las champazas que le llamaban. Entonces, pues iba para arriba todo el día, atendía al ganado y todo el día pues estaba en el monte con las vacas. Y llevaba una bolsita con ropa que me ponía mi madre para que no me aburriera y estuviera cosiendo. Y cosía ropa que porque aquí había huéspedes y claro, había que coser la ropa que no tenían que poner y había que coser mucho para que pudieran tenerla. Y entonces, bajaba ya, cuando era la hora, bajaba para la cabana y ya recogía el ganado, atendía a los jatos y ordeñaba y aquello y me venía para casa. Y aquí en casa, si venía temprano, pues había que seguir trabajando, ayudando aquí a mi hermana y a mi madre, porque mi madre, que ella no subía a la braña porque tenía que arar las tierras para después sembrar las patatas y el centeno y todo, que aquí había centeno y todo, y había que majar. Entonces, pues al día siguiente, la misma ruta para la braña, hacer lo mismo, atender los terneros, los jatos y llevarlos al monte y volver a cuidarlos, volver a coser, estar entretenida y volver a la tarde a hacer lo mismo, la misma faena, eso unos días. Y luego pues ya bajábamos para casa y luego ya subíamos nada más que por la mañana. Subíamos por la mañana, ordeñábamos y echábamos las vacas al monte y luego cuando ya bajamos del monte teníamos que barrer la cuadra, fregar la canada y la coladera para a la tarde tenerlo limpio, para volver a ordeñar por la tarde. Entonces ya cogíamos por la tarde, subíamos, ya bajábamos para casa, comíamos y por la tarde subíamos otra vez a la braña. Entonces había que subir agua de una fuente para tener agua en la cabana, para poder lavar la canada y la coladera y dar agua a los jatos. Ya íbamos otra vez al monte a buscar las vacas y bajábamos, ordeñábamos, dábamos de la hierba a los jatos y el agua y el caballo lo dejábamos en el monte, que descansara. Y bajábamos con un bidón en la mano con leche, si hacía falta en casa. Y si no hacía falta, pues había que bajarla en la mano, 5 litros. Y ya bajábamos a casa y hacíamos aquí en casa ayudar a la familia y ya volvíamos a subir luego por la mañana, a las 6 de la mañana, cogíamos otra vez, caminito a la braña otra vez. Íbamos enfrente, si quedaban, enfrente del puerto, a la Valdepila, a buscar las vacas o a otro lado, que podían a lo mejor estar para la derecha como para la izquierda, y había que juntarlas todas y bajarlas. Y a ordeñar y a atender los jatos, y entonces cogíamos el caballo, ya lo preparábamos, y cogíamos los bidones con una correa, por las asas, y los atravesábamos de la albarda del caballo, y los atábamos para que no se movieran, y porque había de un lado a lo mejor bajaban 2 bidones y de otro lado bajaba uno, y entonces pues bajábamos para casa, preparábamos aquí la leche, y alguna se vendía y la otra la echábamos en ollas de barro y las dejábamos reposar. Al día siguiente sacábamos la dibura y dejábamos lo que es la nata arriba y la poníamos en otro cacharro a que reposara. Íbamos juntando allí nata para luego freír la manteca. ¿Sabes? Luego después, si eso os digo, cómo hacíamos en la olla. Y entonces, pues lo siguiente, ya para la cama y eso, y al día siguiente por la mañana, pues volver a subir andando con el bidón en la mano, ir a buscar las vacas
y hacer lo mismo de todos los días, ordeñar y eso. Y por las tardes cuando había que barrer la cuadra y dejarla limpia, todo, porque había que tener limpieza. Y eso, y entonces pues a la misma faena, casi todos los días la brañera tenía que hacer eso. Luego llegaba la hierba. La hierba pues había que hacer lo mismo, subir arriba, atender al ganado y volver a ir a buscarlas, volver a atenderlo y bajar a casa, coger la comida de los segadores y volver arriba a la braña a darles de comer a los segadores, andar a la hierba y volver a coger el caballo aquí, bajarlas a atender las vacas a la cabana y volver a soltarlas que durmieran fuera, para que no moscaran. Y entonces pues ya había que volver otra vez a bajar para casa y ayudar en casa, a atender lo de que quedaba en casa, los gochos y todo, y atender a lavar, por el día lavar la ropa y coser lo que hacía falta o planchar con esas planchas famosas del carbón, que hay allí una. Entonces pues la faena esa todos los días, después ir a la hierba, como no había coches, pues había que subir andando. Cuando había que ir a segar a Valdepila, pues había que marchar mejor a las 4:30 de la mañana, con la gadaña al hombro, y los engazos y el forcao, a subir arriba a apañar la hierba, a Valdepila o otros prados que quedaban más abajo. La canada era para ordeñar las vacas, ordeñabas para la canada. Entonces cuando la canada, si ya terminaste de ordeñar la vaca y no te daba más que la canada lo llevaba, entonces salías y en el bidón había una coladera y entonces colábamos la leche para que bajara limpia, colábamos la leche y entonces pues seguías ordeñando las otras vacas y todas para el bidón. Si era mucha leche, pues a lo mejor echabas para 2 bidones o para 3, según las vacas fueran y lo que aquello. Bueno, cuando lo de las ovejas aquí en el pueblo, que había que juntarlas por la mañana antes de subir para la braña, había el pastor con una cuerna, iba tocando por eso para sacar las ovejas, por los barrios, que la tengo a la cuerna ahí, también, aquí está colgada aquí en la chimenea. Y entonces, pues sacábamos las ovejas, todas las juntábamos todas ahí en el medio del pueblo, y ahí se juntaban y ya marchaba el pastor con las ovejas al monte. Y aquello. Y luego después, sí, como había cabras y ovejas, cuando iban por los caminos, limpiaban todo muy bien. Pero luego sí, había concejos y decían, tal día hay que ir a camino. Entonces, o bien algunos quedaban en el pueblo limpiando el pueblo y otros había que ir a la braña. Entonces cogíamos el bocadillo y a la braña con la rastrilla o una batidera a limpiar los caminos. Ahí por arriba, el primero camino que hay, fierraburros, que le llaman. Bueno, pues había que limpiarlo y quitar piedras para que los caballos no tropezaran, porque antes no se andaban nada más que caballos por ahí. Así que había que ir a camino y limpiar. Había que limpiar, sí. Por la braña, ya los hombres, mi padre y otros señores, pues llevaban un podón, y entonces las sendas que tenían que había para ir a buscar el ganado, pues las iban limpiando y siempre estaba la senda limpia, para no meterte por debajo de los piornos, que había sitios que había que andar por debajo de los piornos, que me tocó muchas veces. Y cuando se subía la comida a los segadores, pues claro, les dabas de comer a los segadores y aquello, y luego pues claro, había que esmarachar la hierba. Si había forcado, y si no, abrazaos. Cogía abrazaos y a esparcir la hierba, y a preparar las vacas por la tarde, y volvías a bajar para casa. Bajaban los segadores y había que darles de cenar y había que darles de prepararlos, darles cama y todo. Así que aquello, y luego pues sí, no, pero la hierba era muy dura, que ahora no es hierba, ahora no es trabajar la hierba, ahora son señoritos. De aquella, cuando tenían que bajar la hierba de Valdepila, mi madre iba a dormir a Valdepila, con los carros de la hierba. Dormía allí y cargaban al amanecer para bajar con la hierba otra vez, llegar aquí a las 12 de la mañana, con los carros de la hierba. Y luego después ahí
ahí para arriba, por donde bajasteis, hay un postigo que le llaman, y por ahí había que quitar la hierba de los carros a forcadadas y meterlas para el pajar. Y en el pajar allanarlo todo para que colocarla para que cogiera bastante hierba. Hasta que se llegaba al techo, que ahí estaba muy alto, hasta que se llegaba al techo y allí pues había que ir sometiendo por todos los sitios la hierba y aquello. En mayo había muchas ovejas en el pueblo. Casi todo el mundo tenía ovejas. Entonces en mayo se esquilaban las ovejas. Y ahí arriba hay un corral grande que está todo cerrado de pared. Y había un chabolo para que durmiera el pastor, porque tenía que dar arriba. Entonces subían por un domingo, se juntaba el pueblo y decía, el que tenía ovejas, vamos a cerrar el corral para que no entren los lobos. Y entonces subíamos las ovejas, íbamos, cortábamos escobas, piornos y cerrábamos todo lo que era el corral por arriba de la pared para que los lobos no entraran. Y entonces el corral estaba cuesto, pero era todo de piedra y para que escurriera el agua. Y entonces, ya por la tarde era una fiesta arriba, porque todo el mundo comíamos arriba, y por la tarde pues ya bajábamos para casa, y ya quedaban las ovejas arriba y el pastor. El pastor ya quedaba allí todo el día. Se le subía comida y aquello, y para que quedara allí todo el día y noche, con las ovejas. Así que esto era la vida de las brañeiras. Cuando había la hierba, pues había que apañar la hierba. Y yo, la verdad, que fui, hasta los 18 años, fui brañera, no, hasta los 19, fui brañera. Y luego después ya marché a trabajar a León, a servir, porque de aquello decían, el chico al servicio militar y las chicas a servir. Digo, vale. Y fui a servir porque había, aquí, hombre, no nunca nos faltó nada porque había siempre labranza y había cerdos, hacíamos a Martino, y todo aquello nunca nos faltó de comer. Pero claro, había que ir a las tierras a sacarlas a Picacho, que ahora las sacan con herramientas, pero no, había que ir con Picacho a doblar el riñón. Y entonces ya, pues lo había que eso nunca nos faltó de comer. Entonces tuve que ir para León a trabajar, porque mi padre lo retiraron con 700 pesetas, en aquellos tiempos. Y claro, había posaderos, éramos 13 personas en casa. Y claro, y en casa había que trabajar y que ir a lavar al río, que no había tampoco jabón para echar la ropa a remojo, con jabón de casa, que hacíamos en casa. Y había que ir a lavar al río la ropa de 13 personas. Y cuando helaba y todo, había que romper el hielo para poder lavar. La vida mía fue muy dura, pero bueno, lo resistí y lo sigo resistiendo, porque sigo trabajando mucho. Y después de que me casé, y después de casada seguí haciendo brañera, porque venía a hacer lo de mis padres, porque ya eran mayores y ya subía yo a la braña a ordeñar y a buscar ganado, y ya se la tenía aquí, la parte de tirarrabos, las últimas, que era donde Vitorino hizo el escarmiento del monte, para ese lado. Aquí lo que hacían era antiguamente que hacían, pues cogían y a lo mejor decían, pues hoy vamos a hacer una fisolada, y se juntaban los brañeiros todos, porque había muchos, porque, hombre, yo te puedo decir el nombre de algunos, pero claro, había muchos por todos los sitios. Y cuando yo iba también había muchos brañeiros, pero cada uno, claro, de aquella ya había, no sé, era otra vida diferente a la antigua. Se iba a la braña, se hacía todo lo que te conté y todo aquello, pero después, pues nada, cada uno ya venía para su casa. Y calechos, bueno, calechos hacían por aquí, los calechos pues no, así en algunas casas, pero ya no, ahí ya no interveníamos nosotros. Teníamos bastante calecho aquí, porque aquí, ya te digo, éramos 13, claro, y era otra cocina abajo. Claro. Y entonces hacía el fuego en el suelo. Y entonces se juntaban alrededor del fuego, cuando por el invierno, y calentaban jarras de vino. Echaban un poco de manteca en el vino. Y luego, pues se juntaban allí todos los hombres y las mujeres, que estábamos todos en la cocina. Y cuando eso, pues
echaban un trago de aquel vino para calentar. Y luego después decía, pues vamos a echar la partida. Y allí echaban la partida. Pero claro, aquí que éramos 13, ¿a dónde íbamos? De calecho. Y se juntaban aquí a echar la partida todos. Bueno, en los aperos está el engazo y está el forcao. Está la gadaña para segar y está el cachapo para meter la piedra, para llevarla con agua, para poder afilar la gadaña. Entonces, ya, bueno, ahí iba a decirte una cosa, ya no te la digo, porque lo vas a ver abajo. Y entonces, pues era lo que llevábamos para la hierba. Se segaba la hierba con la gadaña. Y entonces lo que te dije antes, si había un forcao, con el forcao cogíamos la hierba del maracho y la esparcíamos para que secara. Y entonces cuando se iba a pañar, el engazo era con lo que engazábamos la hierba, con el forcao llevábamos la gorda y con el engazo cogíamos la más fina, la que quedaba en el suelo. Ese es el engazo de engazar la hierba. Y luego después, cuando se bajaba la hierba en carros, pues había que llevar todas esas cosas en los carros para apañar la hierba. Más después había que llevar una soga para sujetar la hierba al carro, ¿sabes? Y eso. Entonces, luego, claro, el carro es diferente, el carro del abono, diferente al de la hierba. Porque al de la hierba había que poner talangueras. Y luego, y el del abono había que poner tablones. Entonces, es la manera de aquello. El del abono, lo de los tablones, era donde se cargaba el abono para llevarlo a las tierras y a los praus para abonar las fincas. Se cargaba el abono en eso aquello, con una pala de dientes. Había que cargar del suelo al carro y luego llegar a la tierra o al prau y con un garabato cogerlo y ir descargando para hacer montones. Y luego cuando ya tenías todo hecho, pues ibas otro día con la pala de dientes, lo cogías de los montones y lo esparcías por el prau o por la tierra. Lo del carro. El carro llevaba eso, lo que es el brazuelo, lleva la forma del carro, y luego le ponían el eje, las ruedas, y luego el mismo carro valía para poner en los tablones, y los tablones había que sujetarlos con estandochos, para que no cayeran. Y entonces pues ya se ponían aquello y luego ahí se cargaba el abono para llevarlo a las fincas. Y el de la hierba, pues había que ponerle en el mismo carro y había que ponerle las talangueras y estandochos más altos para que la hierba no cayera. Y ahí se iba colocando la hierba toda. A ver. Y el mismo carro ese de la hierba pues valía para ir a las tierras a buscar el centeno, que había una señora que venía a segar y segaba, y la contratábamos para segar el centeno. Y entonces pues eso, íbamos a buscar el centeno y lo poníamos ahí en un montón. Aquí se majaba aquí en este corral. Yo también tengo majao, por eso que la vida mía sé de todo, sé de todo. Y entonces pues ahí se ponía una era que calentara y luego con el menal pues lo majábamos. Y luego se recogía el centeno para unos sacos y luego después ahí mismo en el portal, después ya lo hablo y lo ves, ella ya lo conoce. Pues entonces ahí mi madre y yo pues lo cogíamos con el aire y unas palancanas lo poníamos, hacíamos así, que bajara y el aire iba quitando la povisa para que quedara el centeno. Entonces con la pena no, que me acuerde ahora. Con la ceranda la echábamos allí y lo poníamos eso para que saliera el grano limpio y quedara la paja arriba. Y eso se majaba en agosto. En agosto había que majar. Y un año por la fiesta de San Bartolo, mi padre nos hizo majar. En vez de ir de fiesta, a majar, que teníamos la era para ese lado. Se majó en muchos sitios, donde se podía. Luego ya lo último ya lo hacíamos aquí en casa,
para que quedara todo aquí. Había que ir también a regar los praus, traer el agua del río, regar los praus, echar el agua a regar y pues bajaba a otras presas pequeñas que hay en el medio del prau y echar el agua para los diviachos, para repartir el agua por los praus. Aquí después, si no, por el otoño, cuando ya las vacas iban a mascar los praus, pues había que lavar también la ropa de los mineros en el río, llevar agua caliente, meterle en agua caliente para que el jabón entrara. Y había que lavar la ropa de los mineros y luego coserla para que el día siguiente fuera a trabajar. Venían los que trabajaban sábado, que venían de noche, los que trabajaban por la tarde, venían de noche y el domingo por la mañana había que ir a lavar la ropa al río. Y luego, si llovía o no había sol, había que secarla encima de la cocina, del carbón, toda, y luego por la tarde coserla, para que el lunes la llevaran otra vez los mineros que trabajaban, porque eran los que trabajaban de noche, el sábado tenían que el lunes ir por la mañana. Y entonces, pues era aquello. Y luego, pues eso, y fregar las maderas, el suelo, con arena, de rodillas, que de aquella no había fregona, había que ir arrodillándose y fregar a trozos para que poder estar la casa limpia. Y así, pues así, todos. Había que hacer las camas, había que hacer los colchones de lana, que también había que hacerlos, varear la lana. Eso se hacía todos los años. Deshacer el colchón, poner la lana al sol, lavar la tela, y luego después varear la lana, ponerla, sacudirla toda bien limpia y volver otra vez a meterla en la tela del colchón. Y coserla todo alrededor y meter las cintas para eso. Pero eso todos los años había que hacerlo. Los que se quedaban a dormir antiguamente, cuando la guerra, era mi madre. Mi madre fue brañeira, toda la vida. Toda la vida fue brañera. Entonces dormía en la braña, porque iba a atender las vacas de mi abuelo, y luego iba a atender las vacas allí de otros vecinos, y entre ella pues siempre fue brañera. Iba al monte y siempre se encontraba, la mujer tuvo mucha suerte, que siempre se encontró con militares, siempre se encontró con aquello, y nunca le hicieron nada. Pero sí, las pasó, siempre nos contaba que había mucho tiroteo por la braña, había gente muerta por el monte, y aquello, y dice que había una pareja que bajaban por el monte con una niña, y que la mataron a los padres, pero la niña quedó. Entonces pasaron los moros por el monte y la encontraron a la niña. Y la bajaron, porque los moros estuvieron aquí en Caguayes, ahí en una casa. Y entonces bajaron y criaron a la niña. Pero mi madre siempre, había uno que era de ahí de Asturias, que pasaba por aquí por la Braña, y quería ir, pasaba para allá, para el pueblo. Entonces le dijo, quédate aquí a dormir, porque pasan muchas cosas, y entonces queda aquí a dormir y mañana por la mañana te marchas para arriba, porque había aquí muchos brañeros. Y sí, dijo, no, voy ahora de noche porque voy mejor y tal y cual. Y entonces resulta que ya dice que al rato que ya sintieron unos tiros y que ya lo encontraron muerto en el monte. Así que, pero mi madre nos contaba estas cosas, siempre, pero cuando la guerra, porque yo era un bebé cuando marchó mi padre a la guerra. Entonces me quedé con mi madre y con otros 2 hermanos. Y entonces, pues ya te digo que fue marchó para la guerra, quedé yo de bebé, y entonces me vine con mis abuelos, aquí para el medio del pueblo, con los padres de mi madre, y ahí me crié. Y entonces cuando mi padre vino tenía 7 años, y gracias a Dios que vino. Pero la verdad que estuve con mis abuelos y con mis tíos y nunca pasemos necesidad. Pero yo era nada, pequeñina. Y todavía me acuerdo el primer huevo que comí, que me lo hizo mi abuela, Rosalía. Y me sentaba en el suelo, me ponía el plato en el medio de las piernas y allí comía. Yo no decía huevo, decía tuto. Abuela, ¿me das un tuto? Y me lo freía y allí estaba. Y mi tía, tenía una tía que se llamaba Ludivina,
y bajaba a Villajer, a una panadería que hay ahí, a buscar el pan para que los hijos de ella y los sobrinos no pasáramos hambre. Bajaba y hacía cola, y ahí venía por la vía con el pan. Y ahí nos criemos todos, mis hermanos y yo, hasta que mi padre vino de la guerra. Ya te digo, tenía 7 años yo cuando vine. Entonces fue cuando vine para esta casa a los 7 años. Y aquí seguí la vida. Luego tenía mi abuelo, el padre de mi padre, tenía molino. También fui molinera. Iba al molino a atender el molino, a echar el pan a la musiega para que las piedras lo molieran. Y había una piedra que se llamaba francesa y la otra normal. La otra era para moler para los gochos y la otra era para moler si querías hacer pan. Le llamaban la francesa. Y mi padre, cuando había que arreglar las piedras, las sacaba para un apoyo que había y las picaba con un martillo y les picaba todo aquello para que pudieran las piedras seguir moliendo. Así que tenía 19 años y seguía de molinera. Así que, y luego se me olvidaba a lo mejor ir a cerrar, a parar las muelas para que no se estropeara la piedra, pero se me olvidaba y decía mi hermana, Nati, ¿tú fuiste al molino? Y digo, no. Dice, mira, chillaban, cuando no tenían pan, chillaban. Entonces ahí, por el río para allá, que hay una presa con el agua para el molino, pues por ahí me iba a lo mejor a las 2 de la mañana a parar el molino. Y mi padre decía, ¿paraste el molino? Sí, sí. Pero él cuando llegaba a la puerta del molino dice, sí, ya huele a fuego. Claro, a las piedras, aquello. Que un tío mío, bueno, que fue a apuntarse para el servicio militar, que aquí había muchos gazupos, y vino del servicio militar, que vivían ahí arriba en la carretera, y lo llamaron a la puerta y era la Guardia Civil. Creo que sí, la Guardia Civil. Y entonces pues ya lo llamaron y que tenía que ir con él. Y una tía me le dice, ¿a dónde vas, Manolo? No vayas, no vayas. Dice, yo no me metí con nadie. Como no me metí con nadie, yo voy a ir. Y aquella noche, con otros más del pueblo, los pasearon. Ahí para Carrasconte. En el Puente de las Palomas, para allá del Puente de las Palomas. Ahí los mataron. Mi tío decía una de Villaseca que hubiera saltado la pared y lo hubieran matado al saltar la pared. Pero claro, aquella señora de Villaseca que sabía dónde estaba, no nos lo dijo, porque es que de aquella no hablaban, les costaba trabajo hablar porque tenían mucho miedo y entonces no hablaban, la gente no hablaba. Vino ya mi padre de la guerra, que había un señor de aquí del pueblo, por lo que te digo, que aquí había mucho mal, había muchas envidias y mucho mal. Y entonces le dijo ese señor a mi abuelo, Bernardo, ¿dónde tienes a tu hijo? Dice, por el mundo. Y dice, ¿por qué no lo traes para acá? Para que te ayude porque tienes mucho trabajo y tal. Dice, ¿para qué? ¿Para qué quieres que lo traiga? Para que cuando venga al día siguiente me lo pasees. Pues vale más para allá. Si viene, viene, y si no, bendito de Dios. Y efectivamente volvió. Era el día del Carmen. El día del Carmen fue cuando llegó a casa. Ya te digo, tenía yo 7 años. Bueno, hacía los 7 años el día 22 de julio. Y bueno, el día del santo de mi madre, que se llamaba Carmen. Así que nos dio una gran alegría. Yo, claro, como no lo conocía, ya te digo la verdad, y salí ahí, que yo quedé asustada de ver a aquel hombre negro. Y aquello, y digo, madre, ¿pero quién es este? Hasta que dice, no, es tu padre, es tu padre, es tu padre. Bueno, y ya después no quedó otro remedio más que decir, pues es mi padre.